yo no quería dejar pasar por alto un tema que fue conversación durante el fin de semana. Se trata de unas declaraciones que ofreciera el expresidente Hipólito Mejía hace algunos días ya en el periódico El Nuevo Diario, en una iniciativa que saludo y aprovecho para felicitar a la gerencia de ese medio de comunicación tan prestigioso que coloca, es el Nuevo Diario Podcast, un espacio donde el debate, donde las ideas tienen algún asiento asegurado. Y bueno, es en ese escenario donde Hipólito Mejía pone sobre la mesa ante una pregunta de mi amigo y colega Luis Brito Jerez, la posibilidad de que el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana fijen en alguna medida un pacto político para las elecciones de 2024 y con ello facilitar la conducencia a la reelección del presidente Luis Abinader. A esa pregunta, fruto de la amistad que el propio Mejía había confesado, o a la cercanía que el propio Mejía había confesado con Danilo Medina por encima de la que tenían con Leonel Fernández, establecía que él no descarta y que en política es muy probable. Incluso citaba la reunión que había tenido previamente con Francisco Javier García, que ha sido uno de los hombres de confianza de Danilo Medina y además es el jefe de campaña de Abel Martínez en la actual contienda, de que lo invitó a su casa y aunque no se había concretizado nada, eso estaba por verse. Bueno, yo creo que en alguna medida esto no responde a un hecho fortuito. Y yo he dicho hace tiempo que en el comité político del PLD para las elecciones pasadas hubo gente que donó recursos, oigan esto, miembros del comité político del PLD que donaron recursos a la campaña de Luis Abinader. De los empresarios que hay en ese comité político, de los grandes empresarios que hay en ese comité político, hubo gente que donó recursos a la campaña de Luis Abinader, entendiendo que con esto garantizaba en alguna medida una cuota de impunidad ante casos de corrupción que se podían señalar en alguna medida de estas figuras. Y que por tanto no era difícil ver la realización de algún pacto político en el futuro de parte de esa organización. Yo decía también, hace tiempo, antes de que Mejía pusiera este tema sobre la mesa, aunque me parece improbable, en política no hay nada escrito. En política no hay nada escrito. Y dice el diputado Elías Báez, que me genera esto mayor atención en un contexto como este, que era puesta en alguna medida a una unificación del PLD y el PRM. Y más adelante reitera, o sea, insiste en una especie de pacto. Pero también cita una actividad en la que su colega Bolívar Valera, acompañada de su compañera de partido y directora del Plan Social de la Presidencia, doña Yadira Enríquez, hace un operativo en Santo Domingo Este y dice, parece que la cosa va en serio, dice el PRMista Elías Báez, que viene del PLD, hace ya algunos años, quizá la gente no recuerde eso, pero él viene de las raíces del Partido de la Liberación Dominicana. Eso toma cuerpo cuando ve una declaración ayer de Borja Medina, un prestigioso asesor de comunicación política, dueño de encuestas del país, e incluso fue asesor de varios alcaldes en el proceso electoral pasado del BIS, del PRM, de la Fuerza del Pueblo, y me parece que hasta el PLD. Y en ese contexto, él dice, bueno, los números están
38, 35, 13, me parece fueron los números que dio. En el orden, Leonel, Abinader, Abel Martínez. Bueno, yo tengo quizás alguna discrepancia con esos números. Me parece que el presidente todavía hoy domina el escenario, aunque Leonel Fernández no está muy lejos del presidente, pero me parece que el presidente todavía tiene hoy la primacía y así lo he podido comprobar en alguna medida con encuestas que en alguna medida son realizadas en el territorio. Pero lastimosamente, y es entendible, Abel Martínez no ha podido, no voy a decir que consolidar el PLD, porque en alguna medida lo ha hecho. Aunque ha habido una dispersión luego de su victoria, en alguna medida lo ha hecho. El gran problema es que el PLD tiene algo que en política hay que tomar siempre en consideración, una tendencia hacia el decrecimiento. El PRM está en el gobierno y por ende tiene una tendencia al crecimiento. Y la Fuerza del Pueblo también tiene una tendencia acelerada al crecimiento. Y son estos tres factores los que en el tiempo podrían ser más contundentes. Yo no creo que sea lo más sano para el PLD pensar en una alianza con el PRM. Sin embargo, reitero, en política nada está escrito. En política nada está escrito. Y aunque Abel Martínez ayer dijo, no, eso es imposible, nosotros no tenemos posibilidad alguna de pactar con el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, en la práctica ahí hay mucha gente de ese comité político pujando para que así sea. Pujando para que así sea. Porque eso en alguna medida le garantiza cotas de impunidad, y miren lo que ha sucedido en los últimos días con la justicia, y verán posiblemente lo que sucederá hoy con Jean Alain Rodríguez, pero sobre todo más que hoy, vean lo que sucederá en enero con Jean Alain Rodríguez. Porque quizás hoy no puedan justificar una salida de la prisión preventiva que en la actualidad detenta Jean Alain Rodríguez. Pero vean lo que sucederá en enero y se acordarán de mí sobre algún acuerdo de apocentro entre el PLD y el PRM. Por eso, en alguna medida, cuando a la gente se le pregunta, ¿quién entiende usted es el líder de la oposición? Hay pocas dudas en señalar a Leonel Fernández como el líder de la oposición. Y eso, aunque no necesariamente le garantiza unas elecciones victoriosas en el año 2024, eso sí le garantiza el fortalecimiento de su estructura, sobre todo con el descontento que tradicionalmente genera cualquier gobierno. No hay un solo gobierno en el mundo que no genere descontento, incluso en las dictaduras. Entonces, esa gente que se siente inconforme, evidentemente mira hacia allá, sin hablar de los que, bueno, vivieron la época dorada del PLD, donde Leonel era el presidente de ese partido y fue presidente de la República durante 3 periodos, y eso les rememora esos momentos y pretenden o piensan que con Leonel les iría mejor. Son cosas que se dan tradicionalmente en política. Ahora, reitero, yo no creo que sea lo más conveniente al PLD. Y creo que hay mucha gente pujando a que eso no se produzca, esa alianza PLD-PRM. Lo veo improbable incluso. Lo veo improbable. Pero no es verdad que un expresidente como Hipólito Mejía va a tirar esa cacarita así por así y que luego eso va a encontrar algún tipo de resonancia a lo interno del PRM si no hay la posibilidad, aunque la improbabilidad también esté presente, son dos cosas diferentes para que esto se produzca.